Pues volvemos a analizar la situación de la pandemia en Segovia capital y en la provincia. Hoy se notifican 53 nuevos positivos. Lo vemos y lo analizamos con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Feliz día a todas. Eso es. Hoy 53 positivos, decíamos, se contabilizan en las últimas 24 horas. Y en el hospital pues tenemos 10 personas en planta y vuelve a haber 2 en la UCI. Bueno, aquí está el titular de hoy. Sí. Ya hemos llegado a la situación plana, sin llegar al suelo, y ya no se baja más. Esa es la información que nos facilitan desde el Servicio Territorial de Sanidad. Con datos de los últimos 3 días se ve que el descenso, que venía siendo ya menos acentuado la semana pasada, se ha frenado y vamos a llegar a una estabilidad aproximadamente de unos 250 casos a la semana. Estamos viendo en el semáforo, aunque Segovia se encuentra a 26 puntos por debajo de la media de Castilla y León, el riesgo es menos alto, alto, está el alto y el más alto, sí. Es riesgo alto. También vemos situaciones de nueva normalidad en algunos apartados, menos en la ocupación, que ha subido un poquito, aunque la buena noticia será también que la hospitalización pues sigue siendo una hospitalización baja. Pero es curioso que a 7 días hay 198 casos y es la misma cifra que había ayer, con lo cual queda totalmente equiparada la situación de un día a otro, y también en relación a los 14 días, que son 403 casos. Cuando es el doble aproximadamente, supone ya que el descenso no está previsto. Fíjate, la semana pasada teníamos 182 casos a 7 días, pero es que a 14 eran 506. Sin embargo, ahora son 198 y 403, o sea, la mitad, el doble, perdón. Con lo cual ya eso significa que no va a bajar más la incidencia y que estamos en esa posición de llegar a un nivel plano, sostenido, sin llegar exactamente al suelo, ¿no? Sí, se está produciendo efectivamente, ahora lo verán con más detalle en la curva, un estancamiento, ¿no? Decíamos, Aurelio, esta variante que se transmite más es también más leve, ¿no? Se pasa con mayor facilidad en la mayoría de los casos. Por supuesto que hay gente que también lo pasa mal, pero se transmite más, aunque es más leve, por tanto... Pues así es, se transmite más y es más difícil de bajar. La ola, recordemos que empezó aproximadamente con unos 100 casos sí. A la semana, y la pasada semana se declararon 316. No vamos a pasar de unos 250 casos. ¿Y eso qué significa? Pues si ven ustedes en el final de la curva, el final no acaba en el suelo, sino que se queda sostenido en el aire, sí, sin llegar exactamente al suelo. Eso es una estabilización de los casos, pero que no llega finalmente a una situación de decir, bueno, pues ya podemos decir que llegamos al inicio de la anterior ola antes del 6 de diciembre, ¿no? Bueno, puede ser que se quede así, tal vez. Estamos hablando de una convivencia con el virus a largo plazo. Tal vez este momento, ¿no?, de esta curva o esta estabilización, ese estancamiento nos lo marca, ¿no? Pues posiblemente, pero nadie se sigue atreviendo a decir si vamos claro, en vez de una pandemia, a una endemia. No se atreven todavía a comentarlo, porque luego hablaremos de ello. Si se aprueba la eliminación de la mascarilla en interiores, la levedad sigue siendo menor que el principio de la ola, la hospitalización sigue siendo más baja, aunque ha subido estos 2 o 3 días anteriores, pero ha subido a 10 personas en planta y a 2 en UCI. Hemos llegado a tener hace menos de una semana 0 pacientes en la UCI. Sí, es verdad. Bueno, pues
posiblemente lo dejen como algo endémico, algo que haya que convivir con ello. Pero en este caso, bueno, ahí vemos el detalle de que ahí se ha quedado como flotando en el aire sin pisar el suelo. Es como cuando vas a aterrizar con un globo, vas bajando lentamente y por fin la cesta se posa sobre el suelo, pero aquí esa curva no termina de llegar al suelo. Sí, vemos el descenso además tremendo de esa sexta ola, efectivamente, de los casos y ese estancamiento, ¿verdad? Que de momento, pues bueno, seguimos conviviendo con el virus y ahí está la incidencia. Vamos a ver los carnavales. Aurelio, hemos tenido semana de fiestas, de salidas, de encuentros. Las comparsas pues han salido a la calle, aquí en Segovia ha hecho bueno la mayoría de los días. ¿Se va a notar? Pues posiblemente yo creo que sea un efecto también de que haya habido más movilidad, más relación con las medidas de distanciamiento y mascarilla, que no, en fin, no se hayan guardado esas distancias sociales, y posiblemente la vale un caso que nos facilitaban esta mañana, porque el grupo de 0 a 9 años bajó drásticamente, ¿no? Y sin embargo ha subido mucho en estos días el grupo de 10 a 19 años, hasta como unos 352 casos por cada 100.000 personas de este grupo. 10-19 años, vacaciones y adolescentes, jóvenes que han salido mucho más, han estado más en la calle en estos días de carnaval. Sí. Y es posible que este dato, bueno, pues tenga que ver efectivamente con el carnaval. Mapa de la provincia nos sigue dando pues un color mayoritario de nueva normalidad, que se llamaba en su momento, con algunas zonas en peligro, en riesgo muy alto, otras zonas riesgo alto y otras en riesgo medio, pero la mayoría sigue también pues estancada en la misma situación, ni para arriba ni para abajo. Creemos que hacia arriba va a ser difícil que se vuelva a producir alguna situación, pero para abajo vemos que tampoco se remata. Vaya. Bueno, algunos municipios todavía vemos que tienen una incidencia un poquito más alta, puede ser también debido a los brotes, ¿no? Porque encontramos 8 con 190 casos vinculados. No, los brotes han bajado también. Hay un brote en un aula que se puede dar por terminado, lo que pasa que sigue abierto porque hasta 14 días no se cierra, sigue abierto también por esa disciplina de los 14 días el brote del centro penitenciario, y también hasta 14 días siguen abiertos 6 brotes en centros de mayores. Son 8 brotes, es también la cifra menor de brotes que tenemos en este momento, ¿no? Es verdad. Bueno, las mascarillas, lo has comentado ya, Aurelio, que se está hablando de eliminarlas en interiores también. En muchas ocasiones incluso ya, pues, ¿verdad? Ahora que no la llevamos en la calle, a lo mejor se entra al sitio sin ella, ya nos sentamos, por ejemplo, a comer sin ella y, bueno, pues hay veces que se nos olvida, ¿no? O sea, que es un poco, todo esto está por ver. Pues parece que la tendencia precisamente es a retirar la mascarilla en interiores. Por eso, tú lo asociabas muy bien, es posible que estemos hablando ya de una situación endémica, de convivencia con el virus, en una relación más débil, sin que haya llegado una cepa mucho más fuerte, una variante más fuerte, y que podamos seguir en esta situación, cuando desde luego, cuando se puede tomar esta medida, que nos estudiará, insisto, el jueves la Comisión Territorial de Sanidad de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, y que posiblemente se adopte la medida con estos niveles, que no son niveles bajos. Si estamos en 198 casos, no estamos en una situación de 50 casos. Que es la condición que se había dado. Habitantes, que más o menos sería la cifra. Es decir, si se va a adoptar es porque hay datos de que se puede adoptar la medida. No obstante, habrá lugares públicos, principalmente transportes, hospitales, aglomeraciones, o donde no se pueda guardar la distancia. Alguna situación donde todavía sea obligatoria el uso de la mascarilla en interiores. Pero veremos a ver cuál es el acuerdo este jueves. Sí.
Bueno, pues hablábamos hace un momento del futuro y de si el virus se iba a convertir en algo endémico ya, pues por ejemplo como la gripe, ¿no? Que convivimos con ella y la tenemos ya bastante arraigada, ¿no? En nuestras vidas esta enfermedad una vez que llega el invierno. También han vuelto esos días fríos y bueno, pues el virus, como veíamos, sigue ahí, lo veíamos en la curva también. Estamos en una situación donde el invierno nos pisa la primavera. Es verdad. Yo no sé, las alas negras de la pandemia siguen con ese vuelo, ¿no? Siguen por el aire. E incluso los claveles ya no se encuentran en la bocacha de los fusiles. Es decir, estamos en una situación que el que sea optimista va a recibir un premio. Desde luego, pero, cuesta. Bueno, efectivamente, el frío, este frío que es más... que es un frío de enero, provoca, aparte de situaciones donde ya a veces no se lleva la mascarilla en la calle y tal, provoca, pues aparte de constipados, de catarros, sí que está provocando pues una mejor circulación del virus. Que en invierno circula muchísimo más a su albedrío que con temperaturas más altas. Insistimos en que no hay repercusión en el ámbito hospitalario y es mejor la situación de cuando empezó con la sexta ola y bueno, pues este es el futuro que podemos plantear al margen, insistimos, de lo que pueda o no pueda, ojalá que no pueda, porque ya sería el remate. Hemos visto una información ya casi con las restricciones casi no, con las restricciones del aceite de girasol. Yo fui testigo el otro día en un hipermercado. En fin, que ya que no nos pase nada más, porque ya estamos en un año que ha empezado el 22 con la misma línea que el 21 y el 20, vamos, desde luego, bueno... Es verdad que no salimos de una y nos metemos en otra. La verdad es que es tremendo, horrible, ¿no? Es verdad, bueno, y aún así, pues vamos, como ha dicho Aurelio, a intentar ser optimistas, nos den o no un premio por ello. Las vacunas continúan también, la gente que tenía que pasar esos meses de prudentes hasta que se pudiera vacunar porque había pasado el virus, pues más o menos se van cumpliendo y bueno, pues hay gente que se está poniendo esa tercera dosis, Aurelio. Hay 14 personas que se han ido a poner la primera dosis, que no se habían vacunado. Bueno, nunca es tarde. Habrán decidido que han reflexionado, habrán reflexionado. Hay 14 personas la semana pasada que se han vacunado por primera vez. Después ha habido 17 niños que se han puesto la dosis también por primera vez y la tercera dosis ha habido 267 personas que posiblemente haya transcurrido ya esos 5 meses desde que tuvieron la infección y la enfermedad y que se pueden ya poner la tercera dosis. Va a seguir abierto el centro de vacunación, en todo caso será por autocita, a lo mejor incluso sería por centro de salud, dependiendo de cómo vaya la situación. La demanda. Y lo que sí que está anunciado para la semana próxima, a partir del lunes, es para los menores, la segunda dosis de los menores de 2010 a 2016, que hayan cumplido las 8 semanas desde la primera dosis. Eso es para la semana que viene, del 16 al 23 de marzo, en el centro de vacunación. Y también centro que sigue abierto. También en la provincia, en los centros de salud, pues es la misma situación. Bueno, pues para los menores, ya saben, nacidos entre el 2010 y el 2016, que cumplan ese ciclo de 8 semanas, desde la primera dosis pueden recibirla de recuerdo entre el 16 y el 23 de marzo en el centro de vacunación. Hemos hecho un repaso a la pandemia, Aurelio, veíamos esa curva estancada, esperemos que siga así, que por lo menos si no baja, que tampoco suba. Pues esa es la previsión, la verdad. A mí me gustaría que llegara al suelo, pero al menos de cara a la Semana Santa. Claro. Que pudiera llegar al suelo, pero bueno, vamos estamos a ver pendientes, además, todavía de que se pueda celebrar. Nos queda un mes aproximadamente y veremos a ver cómo se desarrolla, pero por lo menos que no
que no suba, ¿no? Eso es. Fíjate, Aurelio, que en otras secciones hemos hablado de cómo había afectado la pandemia, de esa fatiga pandémica, ¿no?, que nos había afectado tanto a los no profesionales sanitarios, ¿no?, como a los profesionales también en los hospitales, en los centros de salud y demás. Y hoy precisamente hemos hablado en el 8M de cómo ha afectado la pandemia a las mujeres, a la crisis, su crisis, una crisis laboral, ¿no?, o crisis sanitaria, ¿no? Todo esto ha afectado también a las mujeres. Pues sí, casi te hago yo la pregunta, porque has estado presente en los testimonios de estas mujeres. Vamos a ver, la situación de igualdad pues todavía queda mucho por andar, ¿no? Queda mucho por hacer. Y aparte del trabajo, pues hay que, y lo hemos comentado aquí alguna vez, si un niño se tenía que quedar en casa guardando una cuarentena porque tenía que guardar la cuarentena y no tenía más remedio, pues ¿quién se quedaba con él, ¿no?, en casa? Entonces se han producido situaciones muy difíciles para los padres y principalmente, si no me equivoco, y lo has escuchado esta mañana, yo creo que también, sobre todo para las madres, que a veces han tenido pues que, o la pareja o las madres, que tomar vacaciones o que dedicarse o tener situaciones de tensión, sí, de cómo se quedaban con los niños en casa porque había que guardar esa cuarentena. Sí, la conciliación era todavía más complicada. Todavía muchísimo más complicada esa conciliación laboral y la familiar en una situación de este tipo. Yo creo que eso ha sido pues uno de los grandes perjuicios para las mujeres, sí, en esta pandemia. Luego también, eso lo sabemos, situaciones de violencia machista. Has estado encerrada con el enemigo, sobre todo en el peor momento del confinamiento. Tú estabas en una convivencia con quien realmente te está acosando todo el día, ¿no?, en una situación de tensión, sin posibilidad de salir a la calle, de pedir ayuda, y ¿no?, de pedir casi ayuda, porque no, si hay esos obsesos de vigilar del teléfono, estar detrás, de esa persecución por la casa, en fin, es una situación que también tiene que haber sido insostenible. Estoy hablando un poco, bueno, pues de los testimonios que se pueden haber recogido a lo largo de estos incluso dos años, ¿no? También tiene que haber sido muy, muy difícil y muy complicado, ¿no? Y luego, pues yo creo que también, pero eso a nivel de todo, pues psicológicamente, pues a todo el mundo le ha afectado, ¿no?, la situación, ¿no? No puedes hacer una vida normal, aunque hagamos una vida normal, sí, salgamos a trabajar como lo vayamos al cine o al teatro o vayamos a comer a un restaurante, no estamos con una normalidad plena. Algo nos dice el cerebro que no estamos en una... Y que cuidado, ¿no? Que cuidado hay que tener cuidado, y algo nos dice el cerebro que bueno, pues que no es normal. Y desde luego, pues como seres humanos, desde luego, pues también esas situaciones han provocado pues problemas de salud mental, ¿no? Así es. No sé ahora te pregunto yo, que también soy periodista, claro que sí, no sé cuáles han sido los testimonios, bueno, pues más destacados de hoy, ¿no? Sí, eran similares, incluso de mujeres, fíjate que bueno, habrán pasado los hombres también por la misma situación, pero sí que es verdad de mujeres que a lo mejor trabajaban, pues no lo sé, en hostelería, ¿no?, o en supermercados, etcétera, y que han sufrido ERTES y que por tanto pues tenían todavía mayor dificultad, ya no solamente también para conciliar, porque tenían a lo mejor a sus hijos en casa, sino también para llevar, o sea, para esa economía familiar poder sustentarla, ¿no?, y poder continuar hacia adelante. O sea, ha sido un poco en esa línea, ¿no?, lo que han contado testimonios reales de mujeres residentes aquí en Segovia que han pasado por eso durante los meses más duros del confinamiento. Así es. Bueno, pues un día hoy para recordarlo y para hablar de ello en este 8M. Aurelio, muchas gracias como siempre. Nada, gracias a ti, Carlota, y bueno, pues gracias a todos ustedes por estar ahí. Eso es. El martes que viene volveremos a repasar los datos de la pandemia. Nosotros continuamos en 5 minutos.